Ahí está grabando ya. Entonces, pues muy buenas tardes. Gracias por tener aquí a Santiago Aguirre, director del Centro PRO, que pues ha estado en boca de todos durante esta última semana porque hubo una reunión más de los 43 padres y madres de Ayotzinapa, con el presidente y con la presidenta electa, que pues parecieran ir encauzando este proceso de verdad y justicia hacia otro lado, ¿no? Entonces, pues Santiago, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación al Centro Pro y siempre un gusto poder dialogar y estar en su espacio que respetamos y reconocemos mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Santiago, después de las reuniones de este lunes, ¿no? Tanto con el presidente como con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues creo que fueron muy, al menos Vidulfo Rosales fue muy contundente, ¿no? Con el mensaje que dio a la prensa, luego acabando la reunión con Claudia Sheinbaum, diciendo, pues estamos esperanzados con lo que nos pueda, o sea, con lo que, con la actitud que está demostrando la presidenta. Y por el otro lado está esta cuestión de la confianza rota, ¿no? Y como de las promesas incumplidas que deja el sexenio de López Obrador. Entonces, pues un poco saber cómo les fue este este lunes, ¿no? En estas reuniones y cómo se quedan ustedes, cómo se quedan los familiares, ¿no? De los estudiantes. Sí, sin duda, muchas gracias, Arturo. Pues creo que lo principal es empezar encuadrando estos eventos recientes en las enormes dificultades que enfrentan los familiares de las personas desaparecidas en sus luchas, ¿no? Que eso creo que es propio del caso Ayotzinapa, pero también de tantas otras historias que están sin ser atendidas en México, de colectivos de familiares de personas desaparecidas en prácticamente hoy todos los estados de la República donde se han dado estas expresiones. E inicio por ahí porque creo que todavía nos falta hacer mucha pedagogía pública en al menos dos sentidos, ¿no? El primero es que la exigencia de los familiares de personas desaparecidas siempre será legítima hasta que no sea esclarecido el paradero. A veces hay esta expectativa de que aminore su reclamo en función de quién gobierna, como si su lucha pudiera partidizarse. Y creo que es muy importante hacer pedagogía pública para insistir en que las luchas de los familiares de desaparecidos son diferentes y su reclamo no obedece a esa lógica que quizá puedan tener otros movimientos, ¿no? Y lo segundo es que al mismo tiempo, por esa misma condición, pues siempre tienen que seguir interpelando al Estado, ¿no? Gobierne quien gobierne, más allá de si, eh, de la perspectiva que tengan sobre los gobiernos, la propia zozobra a la que conduce la desaparición les orilla a tener que estar interpelando, ¿no? A lo mejor otros movimientos se pueden permitir romper la mesa, darle la espalda al Estado, construir desde la autonomía, en fin, pero los familiares de desaparecidos, en la medida en que la intervención estatal se requiere para la búsqueda, pues tienen que continuar con esta interpelación, ¿verdad? Y creo que estas dos notas pues ayudan a entender mejor el momento que hay hoy en el caso Ayotzinapa, porque por un lado pues hay una profunda insatisfacción con cómo está siendo el desenlace de esta administración. El presidente López Obrador publicó un reporte que pues es una afrenta más en contra de los familiares porque postula que los señalamientos de exigencia de transparencia al ejército estarán guiados por una suerte de conspiración internacional para debilitar a esta Fuerza Armada que francamente pues no merecería ni siquiera consideración si no es porque está rubricada por el presidente de México y tenemos entonces que hablar de eso y discutirlo cuando no tiene ningún asidero en lo que ha ocurrido en el caso. Esa sensación de agravio en las familias la han estado manifestando públicamente. Es dable suponer que el ejército y el gobierno ya no se van a mover de su posición. Es dable suponer que las familias eso le va a causar mayor agravio y que poco productivo será lo que ocurre en estos 60 días que quedan de gobierno. Ahora,
en ese contexto, ojalá que al menos no se pierda lo que había de avance en el caso, ¿no? Al inicio de la administración hubieron avances relevantes, se encontró a dos estudiantes en un paradero diferente al que se había postulado como lugar de destino final de los muchachos, y ojalá que en esta descomposición que tiene hoy el caso desde hace 2 años, pues no se termine llegando al extremo de reavivar el paradero que había construido la verdad histórica en el basurero de Cocula, que es hoy uno de los riesgos que vemos en el horizonte, ¿no? Ahora, con todo y ese balance negativo, pues las familias se ven en la obligación de interpelar a la administración que viene, ¿no? Eh, Esto no es distinto a lo que hacen otros colectivos, qué sé yo, en Guanajuato, por ejemplo, donde su balance de la administración saliente es negativo, pero viene una del mismo partido y la tienen que volver a interpelar, no hay más que eso, ¿no? Eh, y es el caso de las familias de Ayotzinapa, por eso han buscado cuanto antes tener interlocución con la nueva administración. Como lo decías, la valoración inicial del equipo de acompañamiento y sobre todo de las familias, que es creo su palabra la más relevante, pues fue de un balance positivo de esta primera reunión, porque tuvieron escucha, tuvieron un primer momento de empatía además. Pero bueno, habrá que acompañar pronto esa sensación de hechos objetivos que indiquen que se quiere retomar lo que fue el inicio de esta administración y no este final muy descompuesto que hemos tenido los últimos 2 años, para que no todo quede en gestos, sino verdaderamente pues en hechos que indiquen una voluntad de esclarecer. Creo que todos y todas los que acompañamos el caso como abogados o abogadas, el sentir de los familiares es desde luego diferente y legítimo, pero creo que todos los abogados y abogadas tenemos claro que a 10 años, con tanta manipulación, con tanta mentira, habrá tramos de verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 que ya no puedan esclarecerse con toda la nitidez deseable. Pero temas centrales como dilucidar el paradero de las víctimas con prueba científica creo que siguen con plena vigencia y ojalá que la siguiente administración pueda caminar hacia la satisfacción de esta demanda legítima y justa que está todavía pendiente, ¿no? Santiago, ¿qué tal? Aquí Alejandro Ruiz también en este programa de los Pagos de la Semana. Preguntarte, ¿no? Justo esta semana, Centro Pro, los familiares, Tlachinoyan, entregan una serie de documentos al presidente López Obrador, un poco, digamos, desconocidos a nivel de audiencia. Si pudieras explicarnos en qué consisten estos documentos, qué información nueva aportan para el caso y la valoración que tienen políticamente de si estos documentos serán tomados en cuenta para, digamos, abrir otras líneas de investigación o continuar algunas que han estado pendientes en el caso, ¿no? Sí, muchas gracias, Alejandro. Pues fundamentalmente después de la presentación del informe hubo una respuesta pública de las familias, más en lógica de un texto para ser leído en templete, convocación de lucha social, etcétera. Y las familias, en diálogo con las organizaciones que les acompañan, pues definieron que este documento fuese acompañado de un texto más extenso que pudiera ser entregado en mano del presidente, que pudiera precisar dónde están los señalamientos que se hacen al ejército y por qué, que pudiera de nuevo insistir en que también se están señalando a los otros actores que intervinieron, y que pudiera además, pues de manera documentada, señalar en qué aspectos el informe que presentó el ejército, que está en los anexos al informe del presidente, que ya se han hecho públicos, miente y falsea información, y aportar los elementos de contraste en un último gesto de buena voluntad para con el diálogo con el gobierno, para mostrar que al mentir el ejército no solo está engañando a las familias y a la sociedad, sino que está poniendo al presidente en una tesitura muy delicada de presentar información falsa al público, ¿no? Ahora viva mí, solo que estaba aquí cambiándole las pantallas a la cosa esta y luego se me van las cabras con estar gestionando la producción del video y andar, ¿no? Cambiando las tomas. Ahora sí.
Pues bueno, además de estos, de estos documentos que se entregaron, esta semana, me parece que el miércoles, ¿no? El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, inició unas jornadas de búsqueda en territorio, ¿no? Dentro de la 27ª región militar, ¿no? O en estos alrededores, que podrían dar pistas, o se espera que se estén llegando incluso a estos nuevos hallazgos, ¿no? Que dejaron de tenerse. Pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿creen que sí puedan encontrar algo? ¿Creen que están haciendo tal vez un recorrido de nada más en una cuestión más mediática, ¿no? ¿O qué esperan de esto? Sí, las familias ya se posicionaron, la mayoría en el sentido de decir que es una simulación esta búsqueda, porque ya había habido un ingreso al 27 Batallón de Infantería de Iguala, si no mal recuerdo, en el año 2019 o quizá 2020, que incluyó un recorrido extenso en las instalaciones. También las familias habían ido a la zona militar, al campo militar 1, a la sede de la Sedena, pues siempre intentaron apelar a la buena fe en el diálogo al principio de la administración, ¿no? Y pensamos que esta búsqueda es en efecto una simulación porque se decidió en la reunión de lunes del presidente con las familias de manera un tanto precipitada y bajo la tesitura de llevar georradar para buscar fosas adentro del 27 batallón, cuando en realidad nada en el expediente se refiere a eso, ¿no? A ver, lo que está muy probado del tema militar es los vínculos de elementos del ejército con Guerreros Unidos, con la criminalidad, recibían sobornos, protegían la operación de trasiego de drogas. A nosotros como Centro Pro eso nos parece lo suficientemente grave como para abrir líneas de investigación. Siempre hemos intentado ser responsables en decir qué es lo que está probado, pensamos que eso lo está. Ahora, adicionalmente, hubo después dentro de la investigación reciente una declaración de un testigo de identidad protegida que lo que dice es que un grupo de estudiantes pudieron haber sido ingresados a este batallón de infantería para adentro ser interrogados y después ser entregados a la criminalidad organizada. Eh, este testimonio además, digamos, ocurre en un contexto de mucha opacidad del ejército, ocultamiento de información, que en realidad ha generado que el propio ejército sea causante de tanta sospecha que hay sobre su rol en el caso, ¿no? Pero bueno, más allá de esta consideración, pues ni siquiera este testimonio habla de fosas adentro del batallón, que es lo que ahora de manera un tanto atropellada se quisiera investigar para descartar. El resultado de estas búsquedas es previsible y nosotros y las familias más bien lo que no hemos quitado el dedo del renglón es que lo que adeuda hoy por hoy el ejército sobre todo son estos folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, que el GIEI estimó que eran muy relevantes, alrededor de 800, que deberían ser puestos en la mesa, entregados a una autoridad civil, y una vez entregados a una autoridad civil, pues buscar que fueran analizados por una instancia independiente, porque el ejército no cuenta con la confianza de las familias para determinar unilateralmente qué es relevante y qué no para la investigación, ¿no? Y eso es lo que no ha pasado y con estas diligencias pues se intenta, digamos, ir dejando de lado esta otra exigencia y simular que hay buena voluntad para con la indagatoria cuando en realidad no la hay, ¿no? Es si me permite más añadir una cosa, eh, en otras instalaciones militares sí ha habido relatos del uso de las propias instalaciones para la privación ilegal de la vida y el ocultamiento de restos, sobre todo en el contexto de la guerra sucia, es el caso de Pie de la Cuesta, es el caso del campo militar 1, es decir, ahí sí tenías otro tipo de testimonios, acá lo que hay es distintos indicios y esto que se está haciendo es en realidad más bien una simulación, además hecha con mucha precipitación, ¿no? Ya, sobre esto, ¿no? O sea, digamos, la presentación del segundo informe de la COBAG, tuvimos oportunidad de preguntarle al entonces subsecretario Alejandro Encinas sobre algunos puntos de interés que salen mencionados en estas investigaciones y en los análisis que han hecho tanto el GIEI como la COBAG, como otros grupos.
que apuntan, por ejemplo, a las cuevas de Huitzuco o a otro tipo de lugares que, digamos, según denuncias, según algunos testimonios, no se han explorado lo suficiente, ¿no? ¿Qué otros puntos ustedes observan que pueden ser de interés más allá de esta búsqueda que se está haciendo en el campo militar, ¿no? Sí, es una pregunta muy relevante, ¿no? A ver, nosotros como Centro Pro, de nuevo, la palabra, el sentir legítimo de las familias puede ser diferente con todas las razones para ello, pero nosotros reconocemos mucho el trabajo que se ha hecho en campo de búsquedas de fosas clandestinas, porque pensamos que el modus operandi de las redes criminales que operaban en este tiempo y todavía en el presente en la zona de Iguala tenía que ver con el uso extensivo de fosas clandestinas. De hecho, no tanto con el uso de fuego, que es lo que se postuló en la verdad histórica. Eh, este trabajo en el que han participado también colectivos de búsqueda de familiares, ¿no? Todos recordamos a Mario Vergara, un buscador de la zona de Huitzuco muy emblemático que tristemente murió de forma prematura. Logró ubicar en fosas junto con las autoridades, pues yo digo, la cifra en la que me quedé eran más de 200 cuerpos y osamentas, ¿no? Claro, Entonces, estamos hablando de que era un uso intensivo de fosas, ¿verdad? Y ha habido equipos de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía, que todo este tiempo han estado en ese trabajo. Participa también uno de los abogados de Tlachinolan en ese esfuerzo. No es una tarea sencilla, es una tarea además de que es extenuante físicamente, pues se realiza en un narcoestado como es Guerrero, ¿no? Entonces implica la exposición de la vida de los que están en este trabajo. Nosotros reconocemos esa labor, pensamos que es relevante para el caso, fundamental. En términos de paradero, nosotros no tenemos otra línea, desde luego a 10 años ninguna línea de vida, y pensamos que tiene que intensificarse. Siempre se puede mejorar, tendría que ser más ordenada, con mejor uso de tecnología, mejor aprovechamiento de fuentes y una mejor sistematización que permita incrementar la posibilidad de obtener resultados, ¿no? Esas búsquedas se han mantenido todo este tiempo, siempre lo hemos reconocido y nos parece que son fundamentales y que lo que venga tendrá que seguir en esa línea tristemente, pero con realismo ese es a lo que apunta el caso, ¿no? Claro, esta semana, a través de hablando de Alejandro Encinas precisamente, ¿no? Esta semana el ex subsecretario publica una columna en el diario El Universal, en la cual da cuenta de cómo fue, pues, podría decirse interrogado, creo que también podría decirse hostigado, ¿no? Como por el propio ejército, un poco pues, por los avances que se lograron a principios de sexenio. Entonces, digamos que está esta figura del ejército sobre una persona al interior de lo que se podría considerar la estructura del gobierno, ¿no? Pues asusándola. Y por el otro lado tenemos esta imagen, ¿no? Del ejército implacable, ¿no? Infranqueable, que no entrega esta información. Entonces, un poco la pregunta es, ¿crees que haya oportunidad, ¿no? Para darle la vuelta a esta institución tan grande? O más allá de eso, tal vez no darle la vuelta, sino que se pueda recuperar la confianza en esta fuente de información, ¿no? Que es muy necesaria, como teniendo de contexto, pues, todo esto que ha ido pasando. Sí, esto que señalas, Arturo, es relevante porque desde el año pasado los abogados militares de la Sedena que están defendiendo a los militares acusados han estado muy activos en el caso. eh, Como es el método de la Sedena siempre, hay unos abogados particulares que se prestan a hacer vocería en medios, pero pues nosotros vemos en las audiencias quienes en realidad hacen el trabajo de representación legal y son funcionarios públicos de la Sedena con rango militar, ¿no? Y nosotros pensamos que desde luego estos militares tienen derecho a defenderse y a que se respeten los derechos humanos que muchas veces, por cierto, la Sedena no respeta, pero que sea la institución quien les brinde el servicio de representación jurídica de una manera además tan proactiva, en este caso, algo que no vemos en otros, pues sí envía un mensaje de protección institucional, ¿no? Es inevitable.
Y nosotros lo hemos venido denunciando porque a las familias les incomoda mucho como víctimas, ¿no? Em, bueno, adicionalmente, estos abogados desde el año pasado han empezado a buscar que sean citados al juicio donde lo que se dirime es la desaparición de los muchachos y los vínculos con el narcotráfico de algunos militares. En ese juicio están buscando que comparezcan el ex subsecretario de Derechos Humanos, el ex fiscal del caso e incluso las personas expertas del GIEI. Nosotros jurídicamente nos hemos opuesto porque pensamos que es socavar la investigación e inicialmente hay que decir que la jueza de la causa le dio la razón a este alegato y desechó esas pruebas. Lamentablemente la Sedena siguió litigando y obtuvieron de unas instancias judiciales superiores un fallo a su favor que obligó a admitir esta prueba. Por eso se ha desahogado. El subsecretario Encinas compareció. El interrogatorio fue claramente un intento, pues no de saber qué pasó con los 43, sino de que él incurriera en contradicciones para después buscar asignar consecuencias legales a eso, y lo condujo un abogado militar de la Sedena, ¿no? Entonces, a nosotros sí nos parece que eso es grave, que hay que denunciarlo, que no ocurriría sin el mando de las altas autoridades. Hemos visto, pues sobre todo en redes sociales, ¿no? Tuiteros que, digamos, están en este esquema de conversación pública muy polarizada, que interpretan esto como quitar del centro a los familiares, como las víctimas del caso. Y bueno, desde luego es una visión errada, ¿no? Lo que estamos señalando, quienes nos preocupamos de esto, quienes vemos que es inédito que autoridades militares en activo busquen interrogar a autoridades civiles a cargo de la investigación, es que lo que hay de fondo es una estrategia jurídica de socavamiento de la indagatoria, que en el futuro incluso se puede traducir en más acciones legales contra quienes investigaron, contra quienes hemos hablado en público de las responsabilidades de los militares, en fin. Y por eso hay que denunciarlo, porque muestra este empoderamiento militar que hoy tenemos. Y con eso contesto la otra cuestión, Arturo, que es muy relevante de si hay algo que nos indique que esto podría revertirse. Yo creo que tenemos que ser muy serios como organizaciones que acompañan a las familias. Desde luego ellos y ellas tienen su propia visión y es la palabra más importante. Nosotros estamos un poco escépticos de que se vaya a lograr eso porque lo que se ha generado en este sexenio de empoderamiento militar excede al caso Ayotzinapa, ¿no? Y es muy preocupante y es un proceso digamos que vamos a tardar en revertir si es que logramos revertirlo. Entonces, aunque seguiremos desde luego exigiendo los 800 folios, pues nada nos lleva al optimismo ingenuo. Y bueno, de todas maneras hay que recordar que esta es una de las aristas del caso, ¿no? Hay otras, están las extradiciones pendientes, el extitular de la IC no ha venido a rendir cuentas, está lo que pueda aportar de información los propios integrantes de la criminalidad organizada que han sido judicializados, lo que se pueda obtener buscando a otros testigos, en fin, tampoco quisiéramos de ninguna manera eh, dar la apariencia o sugerir que el caso se reduce a estos 800 folios y al ejército, Mm. eh, porque probablemente eso nos lleve a un callejón sin salida. Al mismo tiempo no hay que minimizarlo. En el PRO creemos que en buena medida el esfuerzo de este sexenio naufragó por la oposición militar y es algo muy grave, ¿no? Que tenemos que señalar en su justa dimensión. Santiago, un poco para ir cerrando, ¿no? O sea, la respuesta a la salida de esta reunión con Claudia Sheinbaum es, pues, bueno, o sea, que falta un largo trecho, están estos temas pendientes, ya lo mencionabas, los 800 folios, el resto de las aristas de la investigación. ¿Qué disposición valora desde el Centro PRO, no solamente para este caso que es fundamental para la memoria histórica y la justicia en este país, sino por ejemplo en la continuidad de los mecanismos de esclarecimiento de otros casos como el de los de la Guerra Sucia, también obviamente el caso de Yotzinapa, o sea, que realmente ves que tú puede haber una continuidad en estos mecanismos
o simplemente serán investigaciones que se van a trancar en estos obstáculos y no vamos a ver un acceso a la justicia, al menos en estos términos punitivos, pero que es algo que también piden las familias, ¿no? Porque hay responsables que están vivos y que tienen órdenes de extradición y que hay que llamarlos ante la ley, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, Alejandro, y creo que en justicia hay que decir que estamos por verlo. Eh, el desenlace de la administración actual en derechos humanos no es positivo. Mm, Hay desde luego avances en temas de derechos sociales, ¿no? Nosotros pues trabajamos mucho fuera de la Ciudad de México, en las zonas empobrecidas del país, etcétera, y entendemos que la parte de acceso a derechos sociales, pues es de derechos humanos y que temas como la reforma laboral, eh, el fin del outsourcing, el tema de salario mínimo, algunas políticas de vivienda son de derechos humanos, ¿no? Pero en lo que ha sido los últimos años la agenda dura de derechos humanos por la crisis de violencia, el balance es muy negativo, ¿verdad? Eh, se dinamitó la CNDH, que de por sí pues, no funcionaba mucho, pero ahora es una nulidad. Se le quitaron las herramientas presupuestales a la CEAB y es un desastre, no hay atención a víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas está desarticulado, se descabezó la Comisión Nacional de Búsqueda y hoy se pone más énfasis en disputar los números que en atender la realidad. La Fiscalía General de la República está en franco retroceso y en derechos humanos no hay nada que celebrar. Temas que lucían promisorios como el Centro Nacional de Identificación Humana se abandonaron. ujú. Hoy está más empoderada que nunca la Fiscalía para la identificación de restos y cuerpos y se regatea el reconocimiento a que se requieren mecanismos extraordinarios. Y todo esto acompañado de una retórica de normalización de la violencia que nos ha desmovilizado como sociedad de este sentido de urgencia que había hasta hace unos años para cambiar la realidad de violencia en el país y de una retórica muy, muy adversa también para las víctimas, para las organizaciones de derechos humanos, para el tema de derechos humanos en cuanto a la cooperación internacional. Entonces el balance no es positivo, ha habido mucha merma, sobre todo en los dos últimos años, y habrá que ver si eso lo reconoce la nueva administración, si tienen un buen diagnóstico y si intentan revertirlo. Si lo que vemos es continuidad en estas posiciones clave que hemos mencionado, ¿no? CNDH, SEAP, Comisión Nacional de Búsqueda, áreas clave de derechos humanos en gobernación, en fiscalía, eh, y la misma retórica, eh, pues no tendríamos ninguna base para esbozar optimismo alguno, ¿no? En estos temas, violencia, impunidad, ¿verdad? Habrá otros derechos sexuales y reproductivos, diversidades, que sí, de todos los temas ambientales, donde el perfil de la presidenta electa es promisorio, ¿no? Que pueden avanzar. Pero el núcleo duro de lo que se ha vuelto en los últimos años por la violencia, la lucha antiimpunidad y en reivindicación de las víctimas y sus derechos, requiere otro tipo de medidas. Hasta ahora nada indica que se estén contemplando y si hay continuidad no será una buena señal, ¿no? Claro, pues, Ahora, ajá, dicho eso, quería solo agregar que el balance de las familias en la reunión fue positivo, en la reunión de Yotzinapa, porque tuvieron una presidenta electa empática que les recibió en la puerta saludándoles, que les escuchó, que les dejó llevar sus planteamientos. Ojalá que esto se reproduzca, se replique respecto de muchos otros colectivos de víctimas, respecto de las madres buscadoras. Ojalá que tantos y tantas gobernadoras del mismo partido y de otros que son negligentes en su trato con los colectivos de víctimas, pues vean en estos gestos una muestra ejemplar de hacia dónde tendrían que ir. Y si me dijeras dónde colocar alguna luz, te diría que en esto que vimos, quizá en algunos nombramientos de gente que entiende el tema, ¿no? Vimos por ahí, por ejemplo,
a Lázaro Cárdenas, que creo que es alguien que entiende de estas realidades, en fin. Pero bueno, estamos por verlo y la manera en la que se viene discutiendo los temas de justicia tan focalizados en el Poder Judicial, pues no nos permite echar al vuelo las campanas del optimismo, lamentablemente, ¿no? Claro, claro. Pues vaya panorama el que nos queda. Santiago, por cuestiones de tiempo tenemos que cortar la entrevista. No sé si hay algo más que quieras agregar, nos quedan como 3 minutitos. Pero pues si no, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por este espacio y pues por decir las cosas como con tanta claridad y que nos ayude a pensar más hacia dónde podemos ir, ¿no? Y hacia dónde puede ir este caso. Entonces, pues, adelante. No, al contrario, agradecerles ustedes y pues siempre seguimos mucho el trabajo que realizan y lo apreciamos, así que agradecerles haber podido estar en el espacio. Gracias, gracias de verdad, también al Centro Pro por tantos años de tanta lucha y justo esta insistencia por la memoria, la justicia y la dignidad en este país que tanto hace falta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Arturo.